Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde desmenuzamos cada detalle, cada mirada, cada suspiro de esas parejas que nos hacen soñar despiertos. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que sigue generando ríos de tinta, un tema que nos toca el corazón y que, seamos honestos, todos hemos comentado alguna vez, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita. Así no te perderás ninguno de nuestros análisis, chismes jugosos y noticias exclusivas sobre tus estrellas turcas favoritas. Dale click, no seas tímido. Y ahora sí, vamos al lío. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado rondando por la mente de todos, como recuerda Kerem Bürsin a Hande Erçel. Y no solo eso, sino que exploraremos esos momentos donde la emoción, la nostalgia y quizás, solo quizás, un poquito de arrepentimiento, se han hecho presentes en sus ojos. Prepárense para un viaje lleno de recuerdos, interpretaciones y, por supuesto, mucha especulación. Abróchense los cinturones, porque esto se va a poner interesante. La verdad es que la historia de amor entre Kerem y Hande, desde que los vimos juntos en Sen Kalkam, fue algo mágico. La química que emanaba de la pantalla era innegable, algo que trascendía la ficción y se colaba en nuestras vidas. Todos estábamos enganchados, siguiendo cada paso, cada foto, cada declaración. Y cuando esa relación se hizo realidad, fue como si nuestros sueños se hubieran cumplido. Era la pareja perfecta, la personificación del amor de cuento de hadas. Eda y Serkan habían saltado de la pantalla para vivir su romance en la vida real, era increíble. Recordemos el frenesí que causaban sus escapadas románticas. Cada fotografía filtrada, cada historia compartida en Instagram, se convertía en noticia de primera plana. Los fans, ávidos de detalles, analizaban cada ángulo, cada sonrisa, buscando pistas que confirmaran la autenticidad de su amor. Y vaya que lo encontraban. Los gestos de complicidad, las miradas enamoradas, el simple hecho de estar juntos, irradiaban una energía que era imposible de ignorar. Era evidente que no solo eran compañeros de trabajo, sino que compartían una conexión profunda y significativa. Pero como todos sabemos, las historias de amor en la vida real no siempre tienen un final feliz. Y la de Kerem y Hande no fue la excepción. Su separación, aunque dolorosa para muchos, nos dejó con preguntas sin respuestas y con un vacío en el corazón. El anuncio oficial, que llegó a través de un escueto comunicado, desató una ola de tristeza y decepción entre sus seguidores. ¿Qué había pasado? ¿Cómo podía una relación tan aparentemente sólida llegar a su fin? Las especulaciones no se hicieron esperar. Se habló de diferencias irreconciliables, de presiones profesionales, de terceros en discordia. Pero la verdad, como suele ocurrir en estos casos, permaneció oculta tras la cortina del hermetismo. Pero hoy no vamos a lamentarnos por lo que pudo ser y no fue. Hoy vamos a centrarnos en esos momentos donde Kerem, de una manera u otra, ha dejado entrever lo que Hande significó y sigue significando para él. A lo largo de los meses después de su separación, hemos visto a Kerem en diferentes entrevistas, eventos y apariciones públicas. Y en algunas de ellas, al hablar de su pasado, inevitablemente ha salido a relucir el nombre de Hande. Es en esos instantes, en esos pequeños gestos, en esas miradas fugaces, donde podemos atisbar una pizca de la verdad. Es como intentar leer entre líneas un libro que se resiste a revelarnos sus secretos. Recuerdo una entrevista en particular, donde le preguntaron directamente sobre su experiencia en Sen Kalkam. Kerem, con una sonrisa nostálgica, comenzó a hablar de la increíble química que tuvo con sus compañeros de reparto, destacando especialmente a Hande. No mencionó su relación personal directamente, pero sí hizo hincapié en lo talentosa y profesional que era ella, y cómo habían logrado construir una conexión muy especial en la pantalla. Sus palabras, aunque medidas, estaban cargadas de respeto y admiración. Y aunque no lo dijo explícitamente, se podía sentir la calidez y el cariño que aún sentía por ella. Era evidente que guardaba un buen recuerdo de los momentos compartidos en el set, de las risas, los desafíos y la camaradería que habían surgido durante la producción de la serie. Pero no solo en las entrevistas oficiales hemos podido observar estos destellos. Los vídeos detrás de cámaras, las anécdotas contadas por otros miembros del equipo, los pequeños comentarios en redes sociales, han contribuido a construir un mosaico de recuerdos que nos permiten vislumbrar la profundidad de su relación. Por ejemplo, se sabe que Kerem era un gran admirador del trabajo de Hande, que siempre la animaba a explorar nuevos registros actorales y que la apoyaba incondicionalmente en sus proyectos personales.
Ande, por su parte, valoraba la honestidad y el sentido del humor de Kerem, y se sentía inspirada por su pasión por el trabajo y su compromiso con las causas sociales. Otro momento que generó mucha controversia fue durante un evento en el extranjero. Un fan le preguntó sobre la posibilidad de volver a trabajar con Ande en el futuro. La respuesta de Kerem fue ambigua pero reveladora. Dijo algo así como: nunca digas nunca. Si el proyecto es el adecuado y la historia es buena, ¿por qué no? Muchos interpretaron estas palabras como una señal de esperanza, como una puerta abierta a una posible reconciliación, al menos profesional. Otros lo vieron como una simple respuesta diplomática para evitar polémicas. Pero lo cierto es que la semilla de la duda ya estaba plantada. La posibilidad de volver a verlos juntos en la pantalla, interpretando a personajes que desafíen sus límites y nos hagan suspirar de nuevo, sigue siendo un anhelo para muchos fans. Además, recordemos el contexto en el que se produjo esta respuesta. Kerem se encontraba en un ambiente relajado y distendido, rodeado de admiradores que le mostraban su cariño y apoyo. Quizás en ese momento se sintió más abierto a expresar sus verdaderos sentimientos, a dejar entrever una posibilidad que en otras circunstancias habría preferido mantener oculta. O quizás simplemente estaba siendo honesto al reconocer que la química que compartía con Ande era única e irrepetible, y que sería una tontería descartar la oportunidad de volver a trabajar juntos si se presentara la ocasión. Y luego están esos momentos captados por las cámaras de los paparazzi, esos encuentros casuales o quizás no tan casuales, donde ambos se han cruzado en eventos públicos. En estas situaciones hemos visto gestos de cortesía, sonrisas tímidas y miradas que dicen más que 1000 palabras. Es difícil saber qué se dijeron en esos momentos, pero la tensión en el aire era palpable. Parecía que había una historia no contada, un capítulo pendiente por escribir. Es como si ambos fueran conscientes de que el mundo entero está observando cada uno de sus movimientos, y trataran de mantener la compostura mientras luchan por procesar sus propios sentimientos. Uno de estos encuentros, en particular, generó un gran revuelo en las redes sociales. Se trataba de una gala benéfica en la que ambos coincidieron. Las fotografías y los vídeos del evento mostraban a Kerem y Ande manteniendo una distancia prudencial, evitando el contacto visual y tratando de interactuar con otros invitados. Sin embargo, en un momento dado, sus miradas se cruzaron. Fue un instante fugaz, pero suficiente para captar la atención de los presentes y desatar una tormenta de especulaciones en Internet. ¿Qué se dijeron con la mirada? ¿Qué emociones se escondían tras esa fugaz conexión? Las teorías eran infinitas y cada fan tenía su propia interpretación. Pero quizás uno de los momentos más emotivos, el que realmente nos hizo pensar en esas lágrimas de emoción que mencionamos al principio, fue cuando Kerem habló sobre la importancia de las relaciones en su vida. En una entrevista más personal, se sinceró sobre lo difícil que era mantener una relación en el mundo del espectáculo, con las agendas apretadas, la presión mediática y las constantes críticas. Reconoció que había cometido errores en el pasado y que había aprendido mucho de sus experiencias. Aunque no nombró directamente a Ande, muchos asumieron que se refería a ella. Sus palabras eran sinceras y cargadas de arrepentimiento. Parecía que lamentaba haber perdido algo valioso, algo que quizás no había sabido valorar en su momento. En esta entrevista, Kerem habló de la importancia de la comunicación, la confianza y el respeto en una relación. Reconoció que en ocasiones había priorizado su carrera profesional por encima de su vida personal, y que había subestimado el impacto que la presión mediática podía tener en su relación. Admitió que había sido demasiado impulsivo en algunas ocasiones, y que no siempre había sabido expresar sus sentimientos de manera adecuada. Sus palabras resonaron con muchos de sus seguidores, que se sintieron identificados con sus errores y sus arrepentimientos. Y es que, seamos honestos, ¿quién no ha cometido errores en el amor? ¿Quién no ha dejado escapar a alguien especial por orgullo, por miedo o por simple inmadurez? La vida está llena de oportunidades perdidas, de decisiones equivocadas y de y sí, que nos persiguen en la noche. Y Kerem, como cualquier ser humano, no está exento de estas experiencias. El amor es un terreno complejo y desafiante, y a menudo cometemos errores que lamentamos profundamente. Pero también es a través de estos errores que aprendemos y crecemos, y que nos convertimos en mejores personas. Por supuesto, todo esto son interpretaciones, especulaciones basadas en lo que hemos visto y oído. Nadie sabe realmente lo que pasa por la cabeza de Kerem Bürsin cuando piensa en Ander Zel.
Solo él conoce la verdadera historia, los detalles íntimos de su relación y los motivos reales de su separación. Pero lo que sí podemos afirmar es que Ande dejó una huella imborrable en su vida, una marca que probablemente lo acompañará para siempre. El amor, incluso cuando termina, deja un pozo de recuerdos y emociones que nos moldean y nos definen. Independientemente de lo que depare el futuro, de si alguna vez vuelven a estar juntos o no, lo que es innegable es que su historia de amor nos ha tocado el corazón. Nos ha hecho creer en la magia, en el poder del destino y en la posibilidad de encontrar el amor verdadero. Y aunque ese amor no haya perdurado para siempre, siempre quedará el recuerdo de esos momentos especiales, de esas miradas cómplices y de esos besos robados que nos hicieron soñar despiertos. Su historia seguirá siendo un referente para muchos, un ejemplo de cómo el amor puede surgir en los lugares más inesperados y cómo puede transformar nuestras vidas de manera profunda y significativa. En resumen, hemos explorado los momentos clave donde Kerem Bürsin ha dejado entrever sus sentimientos hacia Hande Erçel. Hemos analizado sus palabras, sus gestos y sus miradas, tratando de descifrar el significado detrás de cada uno de ellos. Y aunque no podemos afirmar con certeza si aún existe amor entre ellos, lo que sí sabemos es que Hande ocupa un lugar especial en el corazón de Kerem. Su relación, aunque terminada, sigue siendo un tema de conversación recurrente entre sus fans y un ejemplo de cómo el amor puede trascender la pantalla y convertirse en una realidad. Quiero agradecerles a todos por acompañarme en este viaje lleno de emociones y especulaciones. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que hayan podido reflexionar sobre el poder del amor y la importancia de las segundas oportunidades. No olvidemos que el amor es un camino lleno de altibajos, de alegrías y tristezas, de encuentros y despedidas. Pero también es un camino que vale la pena recorrer, porque nos permite conectar con otros seres humanos de manera profunda y significativa, y nos enseña valiosas lecciones sobre nosotros mismos y sobre el mundo que nos rodea. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Creen que Kerem todavía siente algo por Hande? ¿Ven posible una reconciliación en el futuro? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos todos. Sus opiniones son muy importantes para mí y me ayudan a seguir creando contenido que les interese y les emocione. Y por último, pero no menos importante, si les gustó el vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Y recuerden, el amor siempre vale la pena.